El invierno de 1914 cayó sobre Europa con un frío que pareció más duro que cualquier otro. En los campos del norte de Francia y Bélgica, el barro se mezclaba con la sangre de miles de hombres que apenas comprendían por qué estaban allí. La guerra, que muchos creían que duraría unas pocas semanas, se había transformado en una pesadilla sin final visible. Las trincheras, recién cavadas, se convirtieron en el hogar involuntario de una generación que aprendió a convivir con el miedo, el hambre y la muerte. Cada amanecer tenía el mismo ritual vacío: el sonido de los disparos, los gritos de órdenes, las explosiones que estremecían la tierra, los hombres que un día fueron campesinos, obreros, maestros o hijos queridos, ahora eran piezas anónimas en una máquina de destrucción. Dormían entre ratas, se calentaban con el aliento del vecino y temían que cualquier día fuera el último. Pero incluso en medio de ese infierno, en los días de diciembre, algo diferente comenzaban a flotar en el aire, algo que ni la pólvora ni el miedo podían extinguir: el recuerdo de la Navidad. Para los soldados británicos, franceses y alemanes, la fecha traía consigo un eco de tiempos más simples. Las cartas de casa les hablaban de cenas familiares, de árboles decorados y villancicos. Muchos guardaban pequeñas fotografías en los bolsillos del uniforme, talismanes invisibles contra la desesperanza. Los más religiosos rezaban en silencio, pidiendo no por la victoria, sino por un momento de alivio, por una tregua en sus almas atormentadas. En medio de todo, aquella vieja palabra, Navidad, parecía casi un insulto, pero también una promesa lejana de humanidad. Los días previos al 24 de diciembre fueron especialmente duros. La lluvia no cesaba, convirtiendo las trincheras en ríos de lodo donde los hombres se hundían hasta las rodillas. Las botas empapadas marcaban una diferencia entre vivir y enfermar, y el simple acto de dormir se transformaba en una prueba de resistencia. Los cantimploras se llenaban con agua turbia, la comida llegaba podrida y los cuerpos exhaustos apenas se sostenían. En medio de aquella agonía cotidiana, los soldados comenzaron a preguntarse si algún día podrían volver a ver el sol sin el ruido de los cañones. Las noches eran las peores. El silencio que seguía a los combates era roto solo por el llanto de los heridos y el crujir de los tablones bajo la nieve. En momentos así, cada soldado se aferraba a lo que podía. Algunos hablaban en voz baja sobre su hogar, otros contaban chistes para engañar al miedo. Pero todos compartían algo: una creciente sensación de absurdo. ¿Cómo podía el espíritu de la Navidad convivir con la guerra más brutal que Europa había conocido? Aún así, nadie se atrevía a decirlo en voz alta. En los campamentos alemanes, los cantos navideños comenzaron a sonar tímidamente los días anteriores a la víspera. Coros improvisados por soldados jóvenes murmuraban melodías conocidas, recordando las iglesias y los pueblos que habían dejado atrás. Las notas flotaban sobre el aire helado y, para sorpresa de todos, alcanzaban las trincheras británicas del otro lado. Allí, los hombres cubiertos de escarcha escuchaban el eco de los villancicos con una mezcla de asombro y melancolía. Nadie imaginaba que esas canciones serían el preludio de algo imposible. Los oficiales intentaban mantener la disciplina, recordando a sus hombres que el enemigo seguía siendo una amenaza. Pero en la práctica, incluso los mandos comprendían que aquel diciembre no era igual que los anteriores. Los suministros escaseaban, el ánimo se desmoronaba y el invierno parecía castigar a ambos bandos por igual. No había vencedores ni vencidos, solo almas cansadas atrapadas en un conflicto sin sentido. El fuego de artillería se redujo por momentos, como si la propia guerra dudara de sí misma. Mientras tanto, los soldados escribían cartas a casa describiendo el frío, el miedo y el cansancio. En cada palabra asomaba el deseo de que la Navidad trajera consigo un gesto mínimo de compasión. Algunos soñaban con recibir paquetes con dulces o cigarrillos, otros simplemente con dormir sin sobresaltos. Pero nadie sospechaba que el verdadero regalo estaba por venir. Un instante de tregua, un respiro concedido no por las órdenes de un general, sino por la voluntad silenciosa de los hombres comunes. El 24 de diciembre amaneció gris, cubierto de nubes pesadas que parecían aplastar el horizonte. El paisaje era el mismo de siempre: alambradas, trincheras, cuerpos inmóviles, humo. Sin embargo, algo distinto vibraba entre los hombres, una energía contenida,
un murmullo que recorría las filas. Algunos decían haber visto pequeñas luces entre las líneas alemanas. Otros pensaban que era una ilusión provocada por el hambre y el cansancio. Pero pronto, esas luces comenzarían a multiplicarse. A medida que la oscuridad cayó sobre el frente, el viento trajo consigo una melodía lejana, apenas audible al principio. Era un canto suave, en alemán, que hablaba de una noche silenciosa y de un niño recién nacido. Los británicos intercambiaron miradas confundidas. Nadie entendía del todo las palabras, pero la melodía era universal. Algunos se atrevieron a responder con sus propios villancicos, y así, desde dos trincheras opuestas, la música comenzó a cruzar la tierra de nadie. Esa noche, los hombres dejaron de disparar. No hubo órdenes ni tratados, solo un entendimiento tácito, nacido de la nostalgia y del anhelo de paz. Las voces de ambos bandos se mezclaron bajo el cielo oscuro, y durante un instante, el ruido de la guerra fue reemplazado por el coro de la humanidad. Aún no lo sabían, pero estaban a punto de protagonizar uno de los gestos más extraordinarios de toda la historia moderna, la tregua de Navidad de 1914. La noche del 24 de diciembre cayó sobre el frente occidental como un manto de silencio repentino. El viento helado soplaba entre los restos de alambradas y el barro congelado crujía bajo las botas de los centinelas. Desde las trincheras británicas, algunos observaban la línea enemiga a través de la niebla, esperando oír el estruendo de algún cañón o el silbido de las balas. Pero en lugar del rugido habitual de la guerra, lo que escucharon fueron notas suaves, casi tímidas, que se colaban entre los ecos del campo destruido. Al principio pensaron que era una broma. Una voz alemana entonaba una melodía familiar, acompañada por otras que poco a poco se unían formando un coro improvisado. Las palabras eran incomprensibles para muchos de los aliados, pero la cadencia era inconfundible. Era un villancico, una canción de Navidad. Los británicos se miraron entre sí, incrédulos, sin saber si reír o preocuparse. Uno de ellos, con el rostro cubierto de barro, murmuró que aquel canto era más temible que los disparos, porque les recordaba que el enemigo también era humano. El sonido se extendió como un eco reconfortante y extraño a la vez. Los alemanes habían encendido pequeñas velas sobre los sacos de arena, usando latas vacías como candelabros improvisados. Las luces parpadeaban en la distancia como si el frente enemigo se hubiese transformado en una aldea navideña. Algunos británicos respondieron con sus propios cantos, y pronto los dos coros se entrelazaron en una armonía improbable que sobrepasó la lógica de la guerra. Nadie lo comentó en voz alta, pero todos sintieron que algo excepcional estaba ocurriendo esa noche. Durante unos minutos, el frente entero pareció sostener la respiración. Los sonidos de la artillería cesaron por completo, y la nieve comenzó a caer en copos lentos, cubriendo la tierra de nadie con una blancura pura y silenciosa. Los hombres, escondidos tras los parapetos, escuchaban como si el aire se hubiese llenado de esperanza. Había quienes cerraban los ojos, imaginando que estaban de regreso con sus familias frente a una chimenea encendida. Otros simplemente observaban esas luces distantes, preguntándose cómo era posible que el espíritu de la paz se atreviera a cruzar aquel territorio prohibido. En algunos sectores del frente, los oficiales ordenaron a sus hombres no disparar, temiendo que cualquier respuesta rompiera aquel frágil equilibrio. Los alemanes aprovecharon para colocar más velas y levantar improvisados árboles de Navidad hechos con ramas secas. De sus trincheras surgían risas, canciones y frases amistosas lanzadas hacia los enemigos, mezclando el alemán, el inglés y un poco de francés. La guerra por unas horas se detuvo sin decreto, sin acuerdo, solo por el simple deseo de los hombres de recordar lo que significaba estar vivos. En el otro lado, los británicos se debatían entre la emoción y la desconfianza. Algunos veteranos advertían que podría tratarse de una trampa, un intento de atraerlos a terreno abierto. Pero la melodía seguía fluyendo, inocente y constante. Era imposible creer que detrás de esas voces se escondiera una amenaza. Finalmente, un soldado escocés levantó su cabeza por encima del parapeto y gritó un saludo. Del otro lado, alguien respondió, y en ese instante la distancia que separaba a los enemigos comenzó a desvanecerse. Las horas avanzaban y la noche se volvía cada vez más cálida, no en temperatura sino en ánimo.
Los hombres compartían cigarrillos, botellas de ron y recuerdos a través de gestos y palabras rotas. Algunos lanzaban pequeños regalos: chocolate, botones, pañuelos. La tierra de nadie, ese espacio condenado, se convirtió en un puente improvisado de humanidad. Las luces de las velas parecían flotar sobre el campo como pequeñas estrellas caídas, desafiando la oscuridad de las trincheras y del propio espíritu de la guerra. En uno de esos sectores, un soldado británico tomó su gaita y comenzó a tocar una melodía lenta y melancólica. Los alemanes, en respuesta, entonaron otro villancico, casi como si se tratara de un duelo musical lleno de respeto y fraternidad. Las risas se mezclaban con la nieve que seguía cayendo, cubriendo los cascos, las armas y los cadáveres olvidados entre los cráteres. Por primera vez en meses, los soldados contemplaron a sus enemigos sin odio, descubriendo en sus rostros la misma soledad y el mismo cansancio. El aire olía a humo, a cera derretida y a tabaco barato. Cada chispa, cada nota, cada voz parecía dibujar una nueva memoria imposible entre el horror. Era como si el mundo se hubiese detenido para ofrecerles un respiro, un instante suspendido entre la barbarie y la ternura. En las cartas que después escribirían a casa, muchos describirían esa noche como un sueño, algo que la lógica no podría explicar, pero que todos deseaban no olvidar nunca. Fue la Navidad más improbable y al mismo tiempo, la más sincera. Los comandantes, al enterarse de los cantos y de las luces, intentaron mantener el control. En algunos sectores ordenaron silencio absoluto o lanzaron disparos al aire para recordar que seguían en guerra. Pero el contagio era imparable. Las canciones se replicaban a lo largo de kilómetros del frente, viajando de trinchera en trinchera, hasta formar un coro inmenso que desafiaba las órdenes militares. Aquella música improvisada era la voz de la humanidad resistiendo al absurdo. A medianoche los relojes detenidos por el barro parecían cobrar vida. Los hombres sabían que la guerra seguiría, que la nieve no detendría los cañones ni el odio de los generales, pero aún así decidieron cantar una última vez. Las luces en la oscuridad brillaron más intensas, reflejándose en los rostros llenos de lágrimas y sonrisas. Por una sola noche los enemigos fueron hermanos, unidos por canciones que ninguna frontera pudo dividir. Y en aquel silencio posterior al último verso, todos supieron que algo sagrado acababa de ocurrir. La mañana del 25 de diciembre amaneció con un silencio que resultaba casi irreal. Donde solían tronar los cañones y silbar las balas, solo se escuchaba el murmullo del viento deslizarse entre los sacos de arena. Los soldados despertaron con cautela, temiendo que aquel sosiego fuera una trampa, un preludio de muerte. Sin embargo, al asomarse fuera de las trincheras, vieron algo que no encajaba con la lógica del campo de batalla. Los alemanes estaban de pie, sin fusiles, ondeando un pañuelo blanco. Nadie se movió al principio. Los británicos dudaban si disparar o responder al gesto. Algunos observaron a través de los prismáticos, esperando ver una emboscada, pero lo que encontraron fueron rostros sonrientes y manos levantadas en señal de paz. Entonces uno de los soldados británicos se armó de valor y trepó lentamente fuera de su trinchera, agitando un gorro. La tensión se desvaneció con una ráfaga de aire frío, y en cuestión de minutos, hombres de ambos bandos comenzaron a caminar hacia la tierra de nadie. Era una visión tan insólita que muchos apenas podían creer lo que veían. Donde la noche anterior solo reinaban la desconfianza y la muerte, ahora se extendía una multitud de hombres desarmados caminando hacia el centro del campo. Algunos reían, otros lloraban. Se saludaban con torpeza, como viejos amigos que no hablan el mismo idioma. Y en medio de aquel terreno cubierto de nieve y cuerpos olvidados, los enemigos se estrechaban la mano. El milagro del frente había comenzado. Durante horas la guerra se detuvo por voluntad de quienes la padecían. Los hombres intercambiaron regalos humildes, cigarrillos, pasteles, botones, fotografías y pequeñas porciones de chocolate. Las palabras eran escasas, pero los gestos sobraban. Un soldado alemán ofreció a su par británico un trozo de salchicha envuelto en papel grasiento. Otro, en respuesta, le tendió una lata de carne. La comunicación no necesitaba traducción, porque el significado era universal. Por un día todos eran humanos antes que enemigos. A medida que el sol se elevaba, la tierra de nadie se llenó de voces, risas y gritos de alegría.
Los cuerpos congelados que permanecían desde días anteriores fueron recogidos en conjunto, sin importar el uniforme. Los hombres se unieron para cavar tumbas comunes y rendir homenaje a los caídos. Allí, entre cruces improvisadas hechas con bayonetas y tablones, rezaron juntos en varios idiomas. Aquella ceremonia breve fue quizás la más sincera plegaria que se elevó al cielo durante toda la guerra. Después del entierro, el ambiente se volvió más ligero, casi festivo. Algunos soldados comenzaron a bromear, otros a mostrar fotografías de sus familias, y varios improvisaron pequeños coros que retomaron los villancicos de la noche anterior. La tierra, empapada de sangre y nieve, se transformó por unas horas en un terreno bendecido por la solidaridad. En algunos sectores, incluso se organizaron partidos de fútbol, usando una lata vacía o una pelota de trapo. Los relatos posteriores contarían que el marcador no importaba, porque por primera vez desde el inicio de la guerra, todos los jugadores ganaron. Uno de los testigos escribiría más tarde que aquel balón rodó sobre el mismo terreno donde días antes se desangraban jóvenes de ambos bandos. Los gritos que antes pedían munición ahora celebraban goles. Las botas cubiertas de barro se convirtieron en símbolo de compañerismo, y el eco de las risas reemplazó por unas horas al rugido de la artillería. Era una mueca de equilibrio improbable, una pausa en medio del caos absoluto. Tal vez el cielo, gris y pesado, también se sorprendió ante tanta inocencia. Los oficiales presentes no hallaban palabras para describir lo que estaban presenciando. Algunos, conmovidos, permitieron que la tregua siguiera, entendiendo que sería inútil intentar detener aquel momento. Otros tomaron nota en sus diarios, conscientes de estar viviendo algo que las órdenes militares no podrían borrar. Había una belleza extraña en esa escena, una belleza frágil que se sostenía solo con fe y voluntad. Nadie sabía cuánto duraría, pero todos deseaban que el tiempo se detuviera allí, en ese punto exacto donde los enemigos se abrazaban sin rencor. Conforme avanzaba la tarde, el frío se hizo más intenso, y los grupos comenzaron a dispersarse lentamente. Algunos hombres regresaron a sus trincheras con los bolsillos llenos de recuerdos, una gorra enemiga, una carta, un trozo de pan compartido. Muchos confesaron que no podían creer lo que acababa de ocurrir, temiendo que la realidad volviera a imponerse al amanecer. Pero esa noche, incluso los corazones más endurecidos sintieron que algo había cambiado para siempre. El frente que hasta ese día había sido sinónimo de muerte, se había convertido en un altar efímero de paz. Cuando la oscuridad volvió a cubrir el campo, las canciones reaparecieron, más suaves, más íntimas. Algunos encendieron pequeñas fogatas y compartieron cigarrillos en silencio, mirando hacia las líneas enemigas con una mezcla de cariño y pena. Nadie quería romper el hechizo, pero sabían que era frágil como el cristal. Algunos oficiales comenzaron a recibir mensajes de sus superiores ordenando reanudar los ataques al día siguiente. La noche terminó envuelta en una tristeza serena, como si todos supieran que el amanecer traería de vuelta la locura. Antes de regresar a sus trincheras, muchos se despidieron estrechando las manos una última vez. No había promesas, solo miradas cómplices y gestos de respeto. Uno de them escribió más tarde que, en ese instante, entendió que el enemigo no era el hombre que tenía enfrente, sino la guerra misma. Quizás ese fue el verdadero milagro, que por un día los hombres recordaran lo que significaba ser hermanos en medio del horror, y aunque el canto de los cañones volvería pronto a dominar el aire, nada podría borrar el recuerdo de ese amanecer en la nieve, cuando el espíritu de la Navidad venció al miedo y a la muerte. El amanecer del 26 de diciembre llegó cubierto de una neblina espesa que parecía querer ocultar lo que había ocurrido la noche anterior. Las trincheras amanecieron en silencio, con hombres exhaustos que aún sonreían al recordar las risas y los abrazos compartidos con sus antiguos enemigos. Pero esa calma efímera comenzó a desmoronarse cuando los oficiales superiores recibieron nuevos mensajes desde los cuarteles generales. Las órdenes eran claras. La tregua debía terminar, la guerra debía continuar, y cualquier intento de confraternización sería considerado traición. El desconcierto se apoderó de las filas. Los soldados, que hasta unas horas antes habían jugado juntos y compartido cigarros, ahora debían volver a dirigirse las armas. Muchos no sabían cómo reaccionar. Algunos oficiales, incómodos ante el deber, intentaron suavizar el tono de las nuevas instrucciones.
pero la cadena de mando era implacable. La guerra no podía permitir la humanidad, y los altos mandos temían que lo sucedido se propagara como una infección de esperanza difícil de contener. En las trincheras británicas, los hombres leyeron con incredulidad los comunicados que anunciaban sanciones severas para quien se acercara de nuevo a las líneas enemigas. Sus manos, que un día antes se habían estrechado con afecto, temblaban ahora al volver a cargar los rifles. Nadie deseaba ser el primero en disparar, pero todos sabían que el silencio no duraría mucho tiempo. El deber volvía a imponerse sobre el corazón, y aquella noche de milagro comenzaba a desvanecerse bajo el peso de la obediencia. Del lado alemán, la situación no era distinta. Los comandantes recordaron a sus hombres que la patria esperaba de ellos disciplina y coraje, no sentimentalismo. Los periódicos militares advirtieron que las confraternizaciones eran actos peligrosos, una amenaza para el espíritu combativo del ejército. Sin embargo, entre los soldados rasos, el recuerdo de la tregua seguía vivo, resistiéndose a ser borrado. Muchos guardaron los objetos intercambiados: una gorra, una pipa, una fotografía, como si fueran reliquias de algo sagrado. El primer disparo después de la tregua resonó con una crudeza insoportable. No fue un ataque masivo, sino un solo tiro, una bala que rompió un silencio que ninguno quería quebrar. Nadie supo quién la disparó, pero su eco recorrió los campos como una sentencia. Las conversaciones cesaron, las cabezas volvieron a agacharse, y el rugido de la guerra retomó su lugar natural. Era como si el mundo entero quisiera borrar cualquier vestigio de aquella pausa improbable. Esa misma tarde los cañones volvieron a rugir. La tierra de nadie se cubrió otra vez de humo, lodo y gritos. Los hombres disparaban sin mirar, sabiendo que al otro lado tal vez se encontraba aquel con quien habían compartido un trozo de pan días antes. La culpa flotaba en el aire junto con la pólvora, y los ojos de muchos evitaban mirar hacia el frente. No se trataba ya de valentía o de miedo, sino de tristeza profunda, de la sensación de haber matado algo más grande que la vida, la posibilidad de la compasión en medio del horror. Entre los oficiales, algunos intentaron justificar la represión. Decían que la fraternidad debilitaba la moral y ponía en riesgo la victoria, pero había quien no lograba dormir, atormentado por las imágenes del día de Navidad. En los diarios personales que sobrevivieron al conflicto se encuentran líneas que describen esa mezcla de vergüenza y nostalgia. La tregua había sido un rayo de luz, pero los generales exigían que fuera cubierta por la oscuridad disciplinaria del deber militar. Aún así, el espíritu de lo ocurrido persistió en los recuerdos de los hombres comunes. En los días siguientes, aunque las balas volvían a cruzar el aire, muchos evitaban apuntar directamente a los sectores donde sabían que estaban sus nuevos amigos. Hubo momentos en que los disparos parecían deliberadamente desviarse, como si la guerra se resistiera a recuperar su ritmo habitual. Era un pequeño acto de rebeldía, un intento silencioso de sostener la paz, aunque fuera imposible mantenerla. El alto mando reaccionó con más dureza conforme los rumores se expandieron. En varias divisiones se prohibió mencionar la palabra tregua, y se ordenó cambiar los turnos para asegurar que las unidades que habían participado fueran separadas. Los superiores temían que el ejemplo se repitiera, que los soldados comprendieran una verdad peligrosa, que el enemigo no era tan diferente de ellos. Lo que las armas habían construido en meses, el canto de una sola noche había estado a punto de deshacerlo. Mientras los ataques se reanudaban y los cuerpos volvían a caer, las cartas escritas durante los días de la tregua comenzaron a llegar a los hogares. Las familias leían incrédulas las descripciones de una Navidad sin disparos, de cantos compartidos y juegos en la nieve. En los pueblos de Inglaterra, Francia y Alemania, la historia se esparció como una leyenda. Algunos la celebraron como un símbolo de humanidad, otros con amargura la interpretaron como una muestra de debilidad. Pero nadie pudo ignorarla. Con el paso de los días, la guerra absorbió de nuevo todo rastro del milagro. El barro, la nieve y el tiempo cubrieron las huellas de los pasos de aquellos hombres valientes que desafiaron el odio. Sin embargo, bajo toneladas de tierra y miedo, la semilla de ese gesto sobrevivió. En sus corazones, los soldados sabían que lo vivido no podría repetirse, pero tampoco borrarse. Era el recuerdo de un instante en que la bondad venció al deber, aunque el deber volviera a triunfar después. Al caer la noche,
Muchos miraron hacia el horizonte donde habían estado sus amigos efímeros. Veían las luces de los fusiles resplandecer bajo el cielo gris y sentían un nudo en el pecho, una mezcla de culpa y gratitud. Algunos escribieron en sus diarios que, si lograban sobrevivir, contarían lo que ocurrió para que el mundo supiera que, incluso en medio del infierno, los hombres fueron capaces de detener la guerra con un acto tan simple como darse la mano. Y aunque las órdenes exigían olvidar, ninguno lo consiguió del todo. Aquella Navidad quedó grabada en sus almas, más fuerte que cualquier mandato militar, como una llama imposible de sofocar. Con el paso de las semanas, el recuerdo de la tregua de Navidad comenzó a desvanecerse entre el estrépito de los cañones y el paso constante de los refuerzos. Lo que había sido un momento de unión y humanidad se convirtió en un relato contado en voz baja, casi con vergüenza ante los oficiales. Las cartas que los soldados enviaron a sus hogares hablaban de una noche mágica, pero las autoridades preferían silenciarlo. Temían que aquella historia debilitara la voluntad de combate, que recordara a los hombres que más allá del uniforme seguían siendo humanos. Sin embargo, la noticia se propagó por Europa con la fuerza de algo imposible de apagar. Los periódicos comenzaron a mencionarlo, y las familias leían con sorpresa cómo enemigos declarados habían compartido canciones y regalos en la misma tierra donde tantos habían muerto. Algunos lo tomaron como un milagro, una señal de que la guerra podía terminar si los hombres lo deseaban. Otros, sin embargo, lo interpretaron como una debilidad, un error sentimental que no debía repetirse. El contraste entre ambos sentimientos reflejaba la fractura profunda de una sociedad que empezaba a olvidar el significado de la compasión. Para los soldados que vivieron aquel suceso, la tregua nunca fue una anécdota romántica, sino un punto de inflexión. Les recordó algo que la guerra intentaba borrar, que el odio no nace con el hombre, sino que se le enseña. Al volver a sus trincheras, muchos lo hicieron con el corazón dividido. Por un lado, la obligación de obedecer. Por el otro, la certeza de que su enemigo no era tan distinto. En esa contradicción silenciosa se gestó un tipo de dolor nuevo, el de saber que matar era de algún modo traicionarse a sí mismos. El invierno de 1915 llegó aún más cruel y despiadado que el anterior. Ya no hubo treguas, ni cantos, ni luces en la distancia. Las batallas se intensificaron y los campos se convirtieron en cementerios sin nombre. Los hombres que habían sobrevivido a la Navidad anterior enfrentaron la realidad de que aquella chispa de humanidad no volvería a repetirse. La guerra había aprendido la lección. Los corazones debían mantenerse fríos para seguir funcionando como piezas de una maquinaria implacable. Con el tiempo, lo ocurrido en aquellas trincheras fue envuelto por el polvo de la historia. Los gobiernos minimizaron el episodio o lo transformaron en una historia moral apropiada para tiempos de posguerra. Pero entre los sobrevivientes, el recuerdo no se borró. Muchos escribieron sobre ello en sus diarios o lo mencionaron años más tarde a sus hijos, como si quisieran asegurarse de que el mundo no olvidara que, incluso en el infierno, hubo hombres que eligieron la paz. Aquella memoria se convirtió en una llama pequeña pero persistente. En los campos europeos, las cruces de madera que alguna vez separaron enemigos empezaron a ser cubiertas por la hierba. Los nombres de los caídos se mezclaron bajo la misma tierra que habían pisado juntos aquella Navidad. Cada tumba representaba no solo una vida perdida, sino también una historia suspendida en la frontera entre la compasión y el deber. Las generaciones que vinieron después encontraron en este relato una verdad silenciosa, que incluso en la guerra más salvaje, la humanidad no se extingue del todo. Solo necesita una chispa para recordarse a sí misma. Los testimonios de quienes estuvieron allí coinciden en algo esencial. Durante aquellas horas, los hombres sintieron una libertad más real que cualquier victoria militar. Fue la libertad de no odiar, de no obedecer ciegamente a un orden que los despojaba de su humanidad. Esa experiencia dejó una huella indeleble. Algunos nunca pudieron volver a disparar con la misma frialdad. Otros desertaron, incapaces de reconciliar la guerra con lo que habían vivido. Y aunque los generales lograron apagar el gesto, no pudieron borrar el mensaje que dejó en la memoria colectiva. Hubo un soldado británico que escribió, años después, que en aquel breve paréntesis del horror había escuchado algo parecido a la voz de Dios, no como un milagro celestial, sino como la manifestación más pura de lo humano. Esa reflexión resume el verdadero significado de la tregua.
No fue una pausa en la guerra, sino un recordatorio de que la paz está siempre al alcance cuando los hombres deciden verla en el otro. Tal vez por eso esa Navidad se recuerda no como una simple curiosidad histórica, sino como un símbolo de esperanza que atraviesa los siglos. A medida que el conflicto continuó y Europa se hundió en más años de matanza, la tregua se transformó en una leyenda casi improbable. Muchos se negaron a creerla, demasiado acostumbrados a pensar que la guerra no deja espacio para los milagros. Pero las cartas, los diarios y los testigos confirmaron su veracidad. No fue propaganda ni exageración, fue el acto espontáneo de seres humanos cansados de obedecer al odio. Un acto nacido del frío, del cansancio y del recuerdo de lo que era tener un corazón. Décadas después, los historiadores mirarían aquel episodio con una mezcla de asombro y melancolía. Algunos lo llamaron el último destello de inocencia de la humanidad antes del siglo de hierro. Otros vieron en él una señal del poder eterno de la empatía, incluso cuando todo lo demás se derrumba. No cambió el curso de la guerra, ni salvó naciones, pero sí reveló algo que ningún tratado podría lograr, que la paz puede nacer incluso entre alambradas, en medio del miedo y la nieve. Fue una lección escrita con manos temblorosas, pero con una fuerza inmortal. Cuando la guerra terminó y el mundo intentó resurgir entre los escombros, esa historia volvió a contarse en vísperas de cada Navidad. En escuelas, iglesias y hogares se hablaba de aquellos hombres que se atrevieron a desobedecer al odio por una noche. Sus nombres se perdieron, pero su gesto sobrevivió. Y aunque la historia humana siguió llena de guerras, ese episodio siguió brillando como un faro diminuto en medio de la oscuridad. Recordaba que incluso cuando la humanidad cae, todavía puede levantarse. Así terminó la tregua de 1914, no como un tratado ni como un capítulo glorioso de los libros, sino como un suspiro compartido entre hombres que se resistieron a olvidar lo que eran. Fue la última Navidad de paz antes de que el siglo se llenara de ruido, fuego y sombras. Pero su legado no murió con ellos, porque mientras un solo corazón recuerde que una vez soldados enemigos se dieron la mano bajo la nieve, la humanidad seguirá teniendo una oportunidad de redención.